Buenas tardes a todos. En lo que iniciamos, vamos a invitarlos a este curso que tenemos de pruebas psicométricas infantiles. Es para psicólogos y estudiantes de psicología. Es un curso en línea que dura un poquito más de un mes. Empezamos el 8 de junio. Es con atención personalizada y con una programación específica. El costo de este curso es de 2,400 pesos, pero estamos apoyando ahorita la contingencia. Y también, como fue el día del psicólogo, estamos ofertándolo en 1,200 pesos. A quien le interese nos puede mandar un correo a fati@hotmail.com o los teléfonos que aparecen aquí. Este curso tiene un reconocimiento de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de la Fundación de Atención Psicológica y Desarrollo Integral por 20 horas. En un momento iniciamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Fundación de Atención Psicológica y de Desarrollo Integral SC, a su conferencia La importancia de la atención del dolor crónico y sus opciones de intervención desde el área de la psicología y de la salud. Me permito presentar a la maestra. Su nombre es Quetzal Natalia Galán López, nuestra ponente del día de hoy. Es egresada de licenciatura y maestría en Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM, especialista en atención de personas con dolor crónico y síndrome de fibromialgia, psicoterapeuta, docente de la Facultad de Psicología de la UNAM, psicóloga clínica en la Fundación Mexicana para la Fibromialgia, y es un honor para nosotros tenerla como maestra en nuestro diplomado de actualización académica en terapia cognitivo-conductual. Además que ella es doctorante en el programa de Psicología y Salud en la Facultad de Psicología de la UNAM. Bienvenida, maestra Natalia, le cedo el uso de la palabra. Esperemos que esta conferencia sea interesante para ustedes. Bienvenidos y adelante, maestra. Le voy a ceder el uso de la Bueno, palabra. ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Galán. Yo soy la persona que les va a impartir el taller, bueno, la plática del día de hoy. Y la realidad es que estoy también muy agradecida con la Fundación por la invitación que me ha extendido para poder compartir con ustedes este tema, que en lo personal a mí es algo que me interesa muchísimo. Es un tema que he desarrollado a lo largo de algunos años, que le he dedicado también al proceso de investigación, y siempre me da mucho gusto compartir porque considero que es un tema del cual vale mucho la pena hablar, que como ustedes podrán ir observando a lo largo de la plática, pues tiene grandes implicaciones en todas las áreas de vida de los seres humanos, y por tal motivo pues me voy a permitir compartir con ustedes este tema que preparé para que podamos ir desarrollándolo y puedan ustedes también conocer un poquito más al respecto de dolor crónico. Entonces voy a compartirles la pantalla. Como bien lo dijo Erika, sí estoy muy interesada en escuchar sus preguntas y sus dudas. Si me hacen favor de irlas poniendo conforme vaya corriendo la ponencia en el chat, al final voy a tratar intentaré, ¿no? Revisar todas las que se pueda, y si no nos da tiempo, pues entonces ya trataré de darles respuesta a través de correo electrónico. Si me hacen el favor de mandarlas al final de la ponencia, van a encontrar los correos electrónicos, y entonces pues ya poder darle seguimiento a todo lo que ustedes me hagan favor de compartir. Ok, entonces, bueno, la ponencia tiene como nombre la importancia de la atención al dolor crónico y cómo las intervenciones desde la psicología de la salud, qué es lo que se puede hacer y cómo lo podemos abordar, y cómo ya se aborda desde esta línea de atención. Okay. Bien, vamos a empezar por definir qué cosa es el dolor. El dolor, en su definición conceptual más aceptada, se determina como una experiencia que es sensorial y emocional, por supuesto que desagradable, y que está asociada con el daño tisular, es decir, todo lo que tiene que ver con músculo y tejido, ya sea actual o potencial, o descrito en términos de dicho daño. Eso quiere decir que esta definición del dolor ha sido
principalmente aceptada y se ha potencializado en su uso a lo largo de la última década, yo creo, debido a que ya incorpora muchos de los aspectos que consideramos importantes para determinar lo que implica en sí mismo experimentar dolor. Es decir, la definición considera los aspectos sensoriales que atañe al componente neurofisiológico, quiere decir todo lo que se experimenta en el cuerpo a nivel de músculo, a nivel de los impulsos nerviosos y las activaciones químicas que tiene todo el proceso de dolor, pero también ya aborda la circunstancia emocional, es decir, que asociado a que yo experimente un dolor particular, pues por supuesto que voy a tener emociones que me van que se van a presentar a partir de que yo esté teniendo esta experiencia molesta o incómoda que siempre es el dolor. Y finalmente también a los procesos cognitivos. Es decir, que si ustedes pueden observar dentro de la misma definición, se incluye el hecho de que el daño sea actual, es decir, que me esté sucediendo en este momento, pero también se incluyen los aspectos potenciales o de definición, es decir, que a lo mejor yo pueda imaginar o experimentar un malestar anticipado ante algo que yo considero que me va a generar dolor, o en algunos casos, como es, por ejemplo, lo que se conoce como el síndrome del miembro fantasma, que es este dolor que le da a la gente cuando ya ha perdido un miembro, pues experimentar la circunstancia de que ya el miembro no está ahí, de que físicamente o neurofisiológicamente no se está presentando como tal una activación de dolor, de las vías dolorosas, y que puede estar también implicado todo el proceso cognitivo y de anticipación, por lo cual el dolor en sí mismo constituye un fenómeno muy extenso y realmente también muy complejo de definir. Sin embargo, esta definición que da la IASP, que es la Asociación Internacional para Estudios del Dolor, es la que está más completa y que por lo tanto ha sido ampliamente aceptada. Bueno, finalmente, dolor también se va a diversificar en varias clasificaciones. Principalmente esto que vamos a abordar el día de hoy es pues obviamente acerca de dolor crónico y pues voy a empezar por definir qué cosa es el dolor crónico. Nosotros denominamos, o en la comunidad científica se denomina dolor crónico a todo el dolor que dura más allá de 3 a 6 meses. Hay una variación importante porque no hay un solo criterio entre qué es dolor crónico. Entonces, ustedes si se meten a revisar la literatura van a encontrar una duración de 3 meses hasta 6 meses, dependiendo de qué sociedad científica consulte. Sin embargo, bueno, más o menos eso es lo que está promediado. Ahora, este dolor puede ser continuo, es decir, que a lo largo de esos 3 a 6 meses o más no se quite, o que sea intermitente, es decir, que a lo largo de este tiempo se presente, se apague, se presente, se apague, y así se vaya comportando a lo largo de pocos meses o hasta varios años. Y como les decía, pues va a depender de la sociedad o el artículo que ustedes revisen. Ahora bien, en algunos otros materiales ustedes también van a poder encontrar que es el dolor que excede los periodos normales de recuperación. Entonces, un poquito entre estas dos definiciones es que nosotros podríamos encontrar la situación más precisa para definir qué es el dolor crónico. Entonces, se contemplan todos esos aspectos en donde se identifica que el periodo normal de la recuperación ya se excedió. Es decir, que si tuve una lesión, tuve un golpe, me operaron, alguna enfermedad que me comenzó a generar dolor y ese dolor ya superó el tiempo regular de recuperación o bien ha excedido de 3 a 6 meses, entonces ya podría yo conceptualizar o empezar a pensar que estamos hablando de un dolor que ya se está cronificando. Entonces, de esta manera me gustaría como que contemplaran que tenemos varias clasificaciones de dolor y dentro de estas clasificaciones podemos ubicar el dolor crónico como este dolor extendido, pero también tenemos una clasificación de dolor agudo, que es este dolor que yo tengo a partir de alguna estimulación nociceptiva, es decir, un golpe, lo que hablábamos, una cirugía, un proceso inflamatorio, etcétera, etcétera, que va a tener un comportamiento
de tipo agudo, es decir, va a iniciar siendo muy fuerte, pero también en poco tiempo o a través de las intervenciones, ya sea farmacológicas o quirúrgicas, va a empezar a disminuir. Sin embargo, el dolor crónico no va a tener ese comportamiento, va a persistir a través del tiempo y una vez que ya se ha cronificado, también tenemos principalmente dos categorías para poder diferenciarlo. La primera es el dolor crónico primario o no oncológico. Eso quiere decir cualquier tipo de dolor crónico que no esté asociado a tener algún estilo o tipo de cáncer. Y el dolor oncológico, pues como su nombre lo determina, que es el dolor asociado a tener alguna enfermedad cancerígena. Y entonces así a grandes rasgos se define. Y esto es importante entenderlo porque también en la epidemiología del dolor crónico vamos a empezar a encontrar estas diferenciaciones al respecto de cómo permea el dolor dependiendo de a qué tipo de lesiones o enfermedades esté asociado. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de dolor? Pues en la realidad por muchísimas cosas, pero aquí traté de puntualizar un poco cuáles son las características que a mí me parece que son predominantes para que nosotros nos interesemos, independientemente de la profesión que tengamos, simplemente porque somos seres humanos, tenemos y corremos el riesgo de poder ingresar en este tipo de población. La probabilidad es altísima. Ya sea de padecer algún tipo de dolor agudo, a lo largo de nuestra vida probablemente vamos a padecer muchos, pero también dependiendo de los factores de riesgo y de las características que yo tenga a nivel individual, podría ser una población considerada como de mayor riesgo, de mayor probabilidad de ingresar en este tipo de categorías de enfermedad. Entonces, desde esta perspectiva, pues finalmente el dolor va a representar un montón de cosas importantes para que nosotros la abordemos. Ay, se escuchó ahí algo feo. Bueno, dentro de estas características que les comparto está el dolor es la causa, así en general, y se lleva de calle a cualquier enfermedad que ustedes quieran observar, es la causa más frecuente para que las personas busquen atención médica. Es decir, evolutivamente hablando, estamos determinados para identificar que si algo nos genera dolor, entonces debemos de ir y buscar apoyo o de ir y buscar una manera de poder solucionar este dolor. También es la causa principal de sufrimiento y discapacidad. Es decir, aquellas enfermedades que se acompañan de procesos dolorosos son las que más se reportan como enfermedades que generan sufrimiento y enfermedades que se van a asociar con mayores índices de discapacidad en la persona. Asimismo, el dolor se ha observado durante muchísimos años como un síntoma principal de enfermedades graves. Sin embargo, en el estudio que se ha hecho, como les decía, a partir de la última década, hemos empezado a observar que también se ha convertido ya en un proceso como tal de enfermedad. Eso quiere decir que ya no nada más va a ser el síntoma que determine cómo buscar una ayuda a partir de tener este síntoma derivado de que estoy enfermo de otra cosa, sino que en sí mismo ya constituye y ya configura como enfermedad específica. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se considera que el dolor crónico ya es una enfermedad específica? Por dos características principales. La primera es que cuando yo tengo dolor cronificado y ese dolor cronificado no tiene una intervención o si ya tuvo una intervención y a pesar de haberla tenido no mejoró, ese dolor va a empezar a generar cambios a nivel del sistema nervioso central. Eso quiere decir que de todas las vías que tenemos a nivel de sistema nervioso que regulan la expresión y la regulación de este mecanismo doloroso, tienen un funcionamiento regular. Si ese dolor se cronifica, se establece, no se atiende, o bien aunque se atienda, la característica particular es que ya se va a instaurar como una enfermedad dolorosa, se van a empezar a generar cambios a nivel del sistema nervioso central y entonces eso va a hacer que se modifique todo el funcionamiento y va a dejar muy poca probabilidad
sino es que nula de que el sujeto vuelva a su normalidad y pueda vivir de nuevo como una persona sin dolor. Entonces, esta circunstancia pues obviamente tiene muchísimas implicaciones. Ahora bien, la otra situación es que una vez que las personas sola capacidad de tener dolor o esta sola característica del dolor crónico va a afectar la calidad de vida de los pacientes por sí mismo. Eso quiere decir que yo no necesito estar enfermo de ninguna otra cosa, no necesito estar enfermo ni de cáncer, ni de diabetes, ni de enfisema pulmonar, ni de cualquier otra circunstancia. Ya por el simple hecho de tener un dolor crónico establecido, la calidad de vida se va a ver minada y entonces, en conjunto con esta modificación a nivel del sistema nervioso central, ha hecho que ya el dolor se reconozca como un proceso de enfermedad. Okay. El dolor también ya se ha clasificado como un problema de salud pública. Es algo que no tiene mucha difusión, en realidad no lo van a escuchar en las noticias, pero sí ya está documentado y ha sido difundido entre pues, principalmente la comunidad médica y las personas que se dedican al estudio del mismo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las categorías que permiten que un padecimiento se instaure como problema de salud pública? Principalmente la prevalencia, ¿no? Que está aquí en segundo lugar, pero esa es una de las principales razones. Otra de las características es que el padecimiento puede llegar a ser incurable, es decir, ya que tengamos un padecimiento que se pudiera instaurar si no es bien atendido o bien, como mencioné anteriormente, si la naturaleza ya no es curable, pues entonces también suma a estos factores que hacen que los problemas se hagan una de interés de salud pública. Y la última es esta circunstancia de la que hablábamos sobre las complicaciones y las secuelas que van a dificultar la independencia y la autonomía de las personas, es decir, que van a promover la discapacidad. A nivel de prevalencia, hablamos a nivel global de aproximadamente un 20% de adultos, porque no tenemos una buena estadística en niños, porque además, bueno, es harina de otro costal, pero medir el dolor es algo también bastante complejo. 20% de los adultos a nivel mundial ya tienen un diagnóstico de dolor crónico. También tendríamos que pensar que hay una población que no estamos evaluando constantemente y que se va sumando y se va sumando porque los cortes de estas evaluaciones pues tardan muchos años en ser identificadas. La otra situación es que podamos contemplar que es una enfermedad que no va a discriminar nada. Es decir, no discrimina ni el grupo de edad, ni el sexo, ni el nivel socioeconómico, ni la raza o la etnia, ni siquiera la localización geográfica. Es decir, que cualquier persona, cualquier ser humano que esté en este planeta, tiene el riesgo de poder tener un padecimiento de dolor crónico porque no hay ninguna característica que defina o que favorezca o no que esa situación se instaure. Más bien parece que hay factores conductuales bastante asociados y habría que tenerlo como eso claro. Sin embargo, sí hay grupos más relevantes, es decir, aquellos que por algún tipo de complicación van a generar dolor crónico o al menos se van a quejar más de padecer este tipo de dolor. Dentro de estos grupos relevantes, por supuesto, tenemos las artritis, la osteoartritis y la artritis como un grupo muy importante. Después tenemos a las personas que han sido operadas y que tienen lesiones y que a raíz de esto generan un tipo de dolor cronificado. Y en un tercer punto tenemos a la gente con problemas de columna vertebral. En el grupo de los oncológicos, la mayoría de los pacientes con cáncer tienden a presentar a lo largo de la enfermedad un tipo de dolor asociado al problema. Sin embargo, la prevalencia más alta está en los cánceres de cabeza y cuello. Parece ser que por toda la situación de la rama trigeminal que pudiera verse afectada y que además es un dolor espantoso, los problemas o cáncer a nivel de próstata y uterino. Y habría que considerar también que no son las únicas enfermedades que pueden detonar en dolor,
sino que también tenemos toda la tipología de los dolores de cabeza, la migraña, etcétera, etcétera, las neuropatías, ¿no? Principalmente asociadas a diabetes, los problemas neurológicos, los infartos y las complicaciones generadas a partir de síndromes como VIH-Sida. Ahora bien, ¿por qué es relevante conocer esto? Pues porque finalmente nosotros, como ya a nivel país, ustedes podrán observar que tenemos una carga muy importante ahora en esta última década. Hemos tenido un movimiento muy importante en la morbilidad de qué nos morimos y de qué enfermamos los mexicanos. Pues ya alrededor del 60% de las personas en México padecen algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, principalmente diabetes, ¿no? Que acaba de dar su gran brinco al primer lugar como causa de fallecimientos. Después vendrían las enfermedades isquémicas de corazón, las enfermedades, y ahí entre las enfermedades de hígado y los tumores y las neoplasias se posicionan más o menos a la par, dependiendo de cómo estén las clasificaciones. A lo que quiero llegar con que ustedes tengan este cuadro o este esquema general es que si ustedes pueden observar, pues todas estas prevalencias de las que yo les hablo al respecto de qué es lo que más se instaura como dolor crónico, pues está altamente asociado a toda la carga de enfermedades crónico-degenerativas. Eso quiere decir que estamos teniendo una transición y vamos a seguir manteniendo una población enferma de estas enfermedades de base, más dolor crónico, o bien únicamente que pudiera iniciar siendo como dolor crónico, pero que eventualmente también va a evolucionar a algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Obviamente esto se va a ver representado e incrementado porque tenemos un desplazamiento de la curva a nivel de la edad, es decir, cada vez estamos muriendo más viejos, pero también más enfermos, ¿no? Entonces, para 2050 vamos a tener una población muy vieja, la mayoría de nosotros ya vamos a ser personas grandes y vamos a tener pocos jóvenes. El problema es que estas personas muy grandes que vamos a ser, pues también vamos a ser personas probablemente con no nada más un solo padecimiento, sino con una serie de padecimientos agregados que van a ir sumándose. Lo cual usualmente me lleva a tener pues esta idea de que en algún momento estamos enfrentando ya esta circunstancia de la mortalidad versus la morbilidad, que es decir, ya no estamos muriendo tan pronto, pero estamos teniendo gente cada vez más grande, pero también cada vez más enferma y con una calidad de vida mucho más minada. Ya eso en sí mismo hace relevante que tengamos que empezar a encontrar cuáles son las opciones, no nada más desde la intervención terapéutica, sino desde la prevención. Bueno, hasta aquí es como el cuadro general de la importancia que tiene el dolor crónico en todas sus extensiones, ¿no? Ya sea únicamente porque se constituye una enfermedad importante de atender por el nivel de sufrimiento que genera a nivel individual y familiar o colectivo, vamos, sino porque además está altamente asociado con cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa, las cuales además son altamente prevalentes en nuestro país y lo van a seguir siendo en los próximos 30 años. Entonces, a nivel general, ese sería el panorama de por qué debemos de empezar a considerar cómo nos estamos aproximando a este fenómeno. Ahora bien, desde cómo se han dado las aproximaciones o cómo hemos podido estudiar el fenómeno de dolor, pues vale la pena mencionar que el fenómeno de dolor no puede ser atendido solamente por un especialista o desde una rama de intervención. ¿Por qué? Pues tal como les comentaba hace rato, es un fenómeno muy complejo, altamente complejo, en el cual intervienen demasiados factores y por lo tanto está mejor explicado desde este modelo biopsicosocial, donde nosotros vamos a encontrar que un dolor en todas sus dimensiones va a tener tres componentes importantes. La parte fisiológica, que es todo aquello que se pueda dar a nivel corporal y que va a evocar aquellos estímulos dolorosos en el cuerpo
y va a mandar esas señales de dolor hacia el cerebro para que sean interpretadas. Una vez que esto pase, la realidad es que vamos a tener varios componentes psicológicos, y cuando digo componentes psicológicos me refiero a todo el contenido emocional, cognitivo y conductual que se va a dar al respecto del dolor. Y también vamos a tener, componentes ambientales. Eso quiere decir que si ustedes pueden observar esto como un círculo que se realimenta, en realidad es difícil identificar qué cosa va a ser antes o después o a consecuencia de qué, pero entre los componentes ambientales y fisiológicos ahí se andan echando una competencia, porque pudiera ser que el dolor, también a partir de los psicológicos, que el dolor iniciara como un daño tisular, digámoslo así, es decir, por poner un ejemplo, que alguien se fracturara una pierna, y eso iniciaría siendo parte del componente fisiológico y toda la activación biológica, pero finalmente ese dolor va a tener sus componentes psicológicos, y estos componentes psicológicos, si son disfuncionales, es decir, si el pensamiento, la emoción y la conducta al respecto de esto que me sucedió es muy disfuncional, si yo pienso que esto es lo peor que me ha sucedido y me siento muy mal porque me fracturé la pierna y entonces ya no voy a poder hacer lo que tenía planeado y entonces ya mejor me voy a sentar en mi cama y nunca más voy a salir hasta que me recupere, etcétera, etcétera, pues eso consecutivamente va a llevar a un incremento fisiológico de dolor, porque todo el circuito de estrés y la adrenalina van a empezar también a disregularse junto con los procesos de neurotransmisión, que son principalmente pues, serotonina y norepinefrina, y entonces puedo caer en una circunstancia bastante compleja en donde no nada más voy a tener dolor, voy a tener ansiedad, voy a tener depresión. Ahora bien, debe de haber ahí forzosamente en la parte contextual o los ambientes en los cuales va a ser determinante si al respecto de este dolor que tengo o de esta fractura, más mi componente psicológico que puede estar dañado, más un ambiente que no apoye, en donde yo encuentre poco apoyo social o poca ayuda de mi entorno, entonces voy a generar un fenómeno de dolor cada vez más complejo. Ahora, también pudiera suceder que no inicie por el componente fisiológico, sino que inicie a partir de la conducta. Que yo tenga muy malas posturas, que no haga ejercicio, que tienda a cargar un peso excesivo. Todos esos componentes conductuales podrían también ser el inicio y detonar finalmente en un componente fisiológico y verse afectado por el componente ambiental. Finalmente, también pudiera ser que desde la parte ambiental yo esté obligado por mi trabajo, por mi condición socioeconómica, es decir, cualquier otro factor que ustedes observen, yo tenga que generar ciertas conductas que no son favorecedoras para mí, y entonces voy a también terminar teniendo un proceso de dolor, lo cual podría complicarse o no, dependiendo pues de todos estos factores que les estoy presentando. Entonces, creo que esta es una de las bases más importantes que debemos de comprender de cómo el dolor no puede ser únicamente atendido ni desde la medicina, ni únicamente atendido desde la psicología, y tampoco desde modificar el contexto ambiental. Eso quiere decir que estamos en un grave problema porque tendríamos que empezar a generar grupos de atención que sean multidisciplinarios, que sí existen, pero que lamentablemente son los menos. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, la situación entonces con el impacto a la calidad de vida pues también es bastante compleja. Hay un índice global que se mide principalmente desde las instancias americanas, que se llama el factor de años vividos con discapacidad. Eso quiere decir que calculan cuánto tiempo una persona ha vivido con discapacidad dependiendo del tipo de enfermedad que tiene. De todas las enfermedades que se miden, el factor con mayor años vividos con discapacidad es el dolor crónico de espalda baja a nivel mundial. Eso quiere decir que ni siquiera el cáncer ni cualquier otra enfermedad prevalente que ustedes puedan identificar le llega al número de años que ha experimentado un sujeto
pero ese número de años ha vivido discapacitado. Después del trastorno de dolor crónico, perdón, del dolor crónico de espalda baja, el siguiente factor asociado es el trastorno depresivo mayor. Por eso es que las instancias internacionales también ahora están muy preocupadas por qué vamos a hacer con este incremento de la discapacidad generada por problemas de atención a la salud mental. Y ya después de todos estos, tenemos todo esto que ven aquí, que también tiene sus componentes dolorosos, el dolor crónico de cuello, la migraña, la osteoartritis, los musculoesqueléticos, el dolor de cabeza y el sobreuso de fármacos, que también es un tema bastante interesante dentro de la regulación de dolor. Y ahí vamos a terminar de aterrizar algunos puntos más adelante. Pero bueno, a final de cuentas, lo que les estoy queriendo decir con esto es que ustedes puedan observar que probablemente también tengamos que empezar a contemplar que la atención a las enfermedades no nada más tiene que ver con la sobrevida. Es decir, no nada más tengo que pensar en cómo salvar a una persona para que tenga más años. Creo que también tenemos que considerar que hay muchas enfermedades con las que la gente puede vivir muchísimos años, pero que esa calidad de vida va a estar muy minada. ¿Por qué? Pues porque está haciendo una cronificación y un sufrimiento constante el experimentar esa enfermedad. Bueno, la circunstancia con la calidad de vida no nada más tiene que ver con este factor que les estoy platicando o este índice global. El dolor crónico también, obviamente desde el enfoque mucho más psicológico, se ha estudiado en qué es lo que impacta, hacia dónde y cuáles son los índices más importantes. Cuando yo estoy dando clase con los alumnos de psicología, siempre les digo, pues claro que ansiedad y depresión siempre salen porque es lo que más nos gusta medir, ¿no? Creo que también hay que considerar que no debe de ser lo único, pero finalmente las investigaciones están muy orientadas hacia esta parte. Y lo que hemos visto en asociación con dolor crónico es que, pues obviamente ansiedad y depresión son muy prevalentes. Arriba del 25 y hasta el 71% de los pacientes con dolor crónico va a cursar con un trastorno ansioso. Más del 50% de la población va a cursar con depresión. Más del 34% va a cruzar con pensamiento suicida. Y a últimas investigaciones ha surgido el tema del enojo como algo que pudiera estar permeando también el problema de dolor crónico. Sin embargo, son bien poquitas y no han sacado mucha investigación sobre la prevalencia, pero yo creo que sería importante también que alguien lo pudiera evaluar y seguro que nos dejaría también un panorama mucho más claro de cómo está siendo esto. Ahora bien, ¿por qué es determinante e importante identificar con qué cursa dolor crónico en su condición asociada, digamos, psicopatológicamente hablando? Pues porque también van a determinar algunas otras variables a nivel fisiológico. Cuando los pacientes tienen dolor crónico más ansiedad o más depresión, en ambos casos la sensación de dolor va a ser más intensa. Y al respecto de este tema hay mucha controversia. Mucha gente piensa aquí que la situación es que entre más ansiedad o más deprimido, más dolor, es decir, más estimulación nociceptiva tienen. Pero en las últimas investigaciones que han hecho al respecto de esto parecía ser que no tiene que ver con la estimulación nociceptiva, es decir, no tiene que ver con la estimulación de la fibra dolorosa como tal, sino que es más bien una circunstancia asociada a que si yo tengo dolor y tengo además ansiedad o depresión o ansiedad y depresión, mi sensación es de que estoy más mal, estoy más enfermo, estoy más en una condición mucho más complicada que si solo tuviera dolor crónico. Entonces, eso hace que, como ustedes se acordarán, todo el modelo de dolor se exacerbe y entonces la sensación de dolor se hace mucho más intensa, pero el dolor en su conceptualización global, no el dolor como que la pierna me duele más, ¿no? Sino como en el malestar general que se provoca a partir de esto. Ahora bien, particularmente asociado a los problemas de dolor crónico y depresión está el fracaso o la resistencia al tratamiento. Eso quiere decir que con los pacientes que particularmente están deprimidos, pues tendremos que tener mucho cuidado al respecto de cómo se maneja el tratamiento
y cómo ellos pudieran ser resistentes o poco adherentes al mismo. Entonces, aquí ya nos va dando como ciertas pautas de cómo tenemos que planear también las intervenciones, ¿no? Finalmente, creo que todo este proceso de estudio al respecto de las enfermedades y sus intervenciones, pues nos van a llevar directamente a eso. Ahora bien, también tenemos impacto en la incapacidad y el ausentismo laboral, pero fíjense cómo también está de por medio como variable mediadora la depresión. Es decir, pareciera ser que no nada más el dolor crónico es lo que va a llevar a una persona a incapacitarse o a ausentarse, sino que hubiera una variable ahí a nivel de cognición o a nivel de estado de ánimo que va a moderar la relación entre estas dos cosas y sobre la cual también podemos trabajar y tendríamos que generar cierto tipo de intervenciones. Como ustedes pueden observar, pues finalmente todo este panorama que no se ve nada alentador termina por tener un impacto en la funcionalidad. En la funcionalidad, ¿de qué tipo? De todos tipos. Se va a ver impactada la funcionalidad física porque el dolor crónico usualmente pues limita a la gente para moverse. Si está localizado a una pierna, a la otra pierna, a un brazo, a la espalda, a donde ustedes quieran, al cuello, pues me va a limitar para tener la movilidad que yo quisiera. Y cuando el dolor es generalizado, como los pacientes con fibromialgia, pues la funcionalidad física se puede limitar muchísimo. Pero también se ha estudiado la limitación de la funcionalidad cognitiva. Eso quiere decir que los pacientes con dolor tienen menor capacidad atencional y de retención de conocimientos y de cosas y de temas en los que quisieran involucrarse. Es decir, fallas atencionales y de memoria que están asociadas no a un proceso degenerativo, sino a la percepción dolorosa en sí misma. Y por supuesto que también va a tener impacto en área laboral, como ya lo dijimos, y en la convivencia social. Un paciente con dolor crónico, sobre todo aquellos que están descontrolados, tiene pocas ganas de interactuar, tiene pocas ganas de mantenerse activo con amigos, familia, pareja, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de todo esto, ¿qué es lo que quiero como poder representar? Que ustedes observen en qué magnitud la calidad de vida se va a ver impactada a partir de que una persona viva con dolor crónico y cómo esto se va a potencializar de manera muy importante si además tenemos agregados factores de salud mental que están siendo, que están teniendo también prevalencia, porque pues finalmente son padecimientos comórbidos y que probablemente unos se generan a los otros y ahí es donde la realidad es que nuestro conocimiento todavía no ha llegado al punto de poder esclarecer qué es primero si el huevo o la gallina, pero tenemos esta asociación de padecimientos y entonces tendríamos también que contemplarlo como un fenómeno que es de esta magnitud y de esta complejidad. Ok, ¿qué cosa sucede con el dolor a nivel de su atención o su intervención? Pues tenemos un dolor globalmente o mundialmente infratratado. Eso quiere decir que los problemas de dolor crónico tienden a permanecer irreconocibles, es decir, que la gente o no lo note, no porque no lo sienta, sino porque no lo considera un problema, o se subestime, o no se evalúe adecuadamente, o no se trate adecuadamente, o finalmente también pudiera ser que ni siquiera lleguen a tener un tratamiento. Eso es un panorama bien común. Porque fíjense cómo, si hablábamos de un 20% de prevalencia de personas con dolor crónico, ahora volteen a ver eso en comparación con este 2% de personas que han sido atendidas por un especialista en dolor, que no necesariamente es un equipo multidisciplinario. O sea, puede ser simplemente el médico encargado de atender dolor, que son los algólogos, que haya visto a un paciente y que haya hecho una intervención farmacológica. Eso no quiere decir que haya sido una intervención integral, menos del 2%. Tenemos asociado a todo esto cifras también importantes que tienen que ver con cómo es que este dolor infratratado va a tener sus consecuencias, o por qué o de dónde surge este dolor infratratado. Bueno, principalmente creo que tiene que ver también con el hecho de que tenemos pocos especialistas en dolor.
Fíjense ustedes como más del 50% de los pacientes en traumatología y postquirúrgicos tienen quejas de dolor intolerable. Eso quiere decir que desde el momento en el que un trauma o una cirugía se ha realizado, pero no tienen un manejo adecuado de dolor, pues ahí empezamos a tener conflicto. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo poca efectividad del control del dolor postquirúrgico, se va a incrementar el riesgo de infarto miocardio, de neumonía, de coágulos. Eso es, vamos a decir, en lo agudo, pero también se incrementa la evolución hacia el dolor, hacia dolor crónico. Eso quiere decir que un paciente que no ha sido correctamente atendido desde estos momentos va a tener más probabilidad de que ese dolor se instaure y no cese, es decir, que se cronifique. Ahora, otro punto muy importante es, obviamente, como les decía hace rato, Estados Unidos es pues, el país que tiene muchísima investigación al respecto de esto, junto con otras potencias, ¿no? Pero ellos dicen que alrededor del 51% de sus pacientes que ya está en tratamiento con opioides dicen tener poco o nulo control sobre el dolor. ¿A qué voy con todo esto? Creo que una de las cosas que también debemos de tener claro es que si hay poco o nulo control sobre el dolor, sobre pacientes que ya están prescritos farmacológicamente, es porque no estamos abordando el problema de dolor como un equipo multidisciplinario. Y entonces, dado que el dolor se compone de tantos factores, si yo solamente atiendo uno de esos problemas, pues entonces probablemente lo que voy a encontrar es una población que esté altamente descontrolada y que aun cuando sean pacientes que inician por tener dolor agudo, como son los postquirúrgicos o los pacientes de trauma, si eso no se maneja correctamente, van a terminar teniendo un problema de dolor crónico. Esta tabla que les puse aquí atiende a que ustedes observen cómo a nivel mundial tenemos muy pocos servicios de atención al dolor crónico. En esta tabla están los países que más clínicas tienen de atención a dolor crónico y ustedes podrán observar aquí que Canadá es el país que más clínicas tiene. Tienen 203 clínicas especialistas en dolor crónico. Pero aún en un país de tanto nivel económico, cultural, etcétera, de lo que ustedes quieran, los pacientes tardan alrededor de 6 meses en ingresar a la atención especializada si están en el servicio público. Si están en el servicio privado, la espera es de alrededor de 2 semanas. Pero, por ejemplo, España, que es uno de los países más bajitos, tarda alrededor de 3 meses en ingresar a sus pacientes. México ni aparece aquí, ¿no? Eso no va a suceder, pero como que quisiera que observaran que finalmente, aún en los países desarrollados, tardamos mucho en ingresar a los pacientes, o se tarda mucho en ingresar a los pacientes a una atención especializada. Bueno, México es esto que ven aquí. En México están juntas usualmente las clínicas de dolor y de atención al cuidado paliativo, que son las áreas que se encargan de atender a los pacientes en cuidado terminal. En México hay 42 clínicas de dolor y 57 clínicas de servicio de atención paliativa. En este mapa que ven aquí, ustedes van a poder observar la distribución de los estados que tienen las dos clínicas, de los estados que tienen solo clínica del dolor, de los estados que tienen solo clínica de cuidados paliativos y de estados que no tienen ninguna porque existen. Y entonces lo que podrán ustedes observar es que, pues obviamente somos un país que carece mucho de este tipo de servicios. Si ustedes voltean a ver acá, de las clínicas solo de dolor, Estados Unidos tiene alrededor de este número de clínicas y eso quiere decir que por cada clínica ellos tendrían que atender a 8,000 pacientes de dolor. Canadá, por cada una de sus clínicas, tendría que atender a 67,000 pacientes de dolor. Pero México, por cada una de sus clínicas, tendría que admitir a 7,829,000 pacientes de dolor. Eso les va a dar una idea de cómo pues estamos absolutamente rebasados y devastados en este tema. No tenemos ni recurso humano, ni educación, ni recursos físicos,
ni monetarios, ni nada para atender este problema. Sí hay, sí existen, pero la realidad es que tienden a la parte más mínima de la población. Una de las cosas que tenemos que considerar es que en México hay otro factor importante para que el control o la regulación de dolor no sea lo efectivo que quisiéramos que fuera, porque tenemos un consumo per cápita de morfina muy bajo. Es decir, eso es una crítica que se ha hecho extensamente en la comunidad médica de cómo el personal que debería de prescribir la morfina o los opioides o estos medicamentos que están dirigidos a la regulación del dolor no se prescriben. ¿Por qué? Porque tenemos pues, algunos prejuicios al respecto del desarrollo de las, ¿cómo se llaman? De las adicciones. Y entonces, de toda América Latina, ustedes podrán observar todos estos países, el consumo per cápita de morfina es de alrededor de 1.54 miligramos. México está en 0.51. Eso quiere decir que todavía Nicaragua, El Salvador, Brasil, San Vicente, Colombia, todos ellos nos ganan en la prescripción de la morfina. No porque no puedan llegar aquí el recurso, no porque no se pueda medicar. En realidad parece ser que tiene que ver con este prejuicio que les digo de que la gente tiene miedo de que las personas se vuelvan adictas. Ahora bien, observen a ver la tabla nada más en América del Norte. Canadá y Estados Unidos tienen un consumo per cápita muy elevado y a últimas fechas esta cifra subió un poquito. Sin embargo, pues si ustedes pueden observar la diferencia es abismal entre cómo se indica en la regulación del dolor o los recursos para la regulación del mismo en otros países a diferencia de México. Entonces, en México el 60% de los pacientes que requieren tratamiento por enfermedad crónica o terminal no va a tener acceso a ellos. Entonces, bueno, finalmente estamos hablando de un problema en donde ustedes podrán observar. Tenemos la condición del dolor cronificado, que va a estar ahí. Tenemos la condición de otras enfermedades que pueden estar asociadas y presentes en el sujeto, cualquier enfermedad crónico-degenerativa o aguda, y tenemos un malestar psicológico asociado, que es toda la problemática de salud mental que hemos platicado, en donde entonces pueden observar estos tres factores. ¿Se van a conjuntar en un mismo sujeto? Sí, es altamente probable. Entonces tenemos sujetos con dolor crónico que además están experimentando patologías agregadas, lo cual hace que su calidad de vida pues sea pues bastante baja, ¿no? Deficiente. ¿Cómo abordar un problema tan complejo? Desde 2012, la IASP, que es una de las instituciones, digamos, yo pensaría que la más importante de estudio y atención al dolor a nivel internacional, ellos tienen un comunicado desde este año 2012 en donde dicen, no va a haber mejor intervención en términos de eficacia, en términos de costo-efectividad y en términos de las bajas complicaciones iatrogénicas, eso quiere decir la capacidad de generar daño en lugar de generar bienestar al paciente, que el tratamiento interdisciplinario. ¿Y de qué se trata ese tratamiento interdisciplinario? El tratamiento interdisciplinario tiene tres cosas. El tratamiento médico, el tratamiento psicológico y el ejercicio físico. Si nosotros queremos atender a un paciente con dolor crónico de forma efectiva, tendremos que mover a ese paciente a que se incluya dentro de estas tres áreas de atención. Algo bien importante que se especifica desde 2012 y que sigue vigente hasta el día de hoy es que cuando el paciente no incluye todos los componentes, el tratamiento no va a tener su máxima eficacia. Entonces nos regresamos a este tema que yo les platicaba de cómo si solo lo abordo desde una sola perspectiva, como es darle un fármaco, pues posiblemente, aunque se lo dé, eso no va a mejorar.
no como esperaríamos, pues. Entonces, bueno, a nosotros, ¿qué nos compete? Bueno, a mí, ¿qué me compete? Tratamiento psicológico. Tratamiento psicológico, yo lo abordo principalmente desde estas dos corrientes, que son la terapia cognitivo-conductual y una de sus ramificaciones, que son la terapia de aceptación y compromiso, y que son desde las cuales hay investigación al respecto de dolor crónico. En, en la terapia cognitivo-conductual para la atención al dolor, lo que vamos a encontrar como estrategias que pueden apoyar o que van a apoyar en la atención de estos padecimientos, pues obviamente siempre iniciamos por una evaluación que va a seguir sobre psicoeducar a las personas sobre cómo el dolor y sus componentes están ampliamente relacionados con los factores psicológicos, que básicamente es todo esto que les he estado platicando el día de hoy. Se utiliza mucho la parte del registro conductual para que ellos vayan haciendo el seguimiento de sus síntomas, que vayan identificando aquellos factores que cronifican o que potencian la intensidad de dolor, que vayan teniendo también mayor apego a las conductas de autocuidado y por supuesto toda la línea del enfoque cognitivo-conductual que tiene que ver con la reestructuración cognitiva, es decir, modificar aquellos pensamientos que están siendo disfuncionales o que están siendo muy automáticos y que potencian estos procesos de las distorsiones cognitivas. Trabajar el entrenamiento en asertividad porque para los pacientes y las personas con dolor crónico, el apoyo social es un factor bien importante dentro de la recuperación. Si los pacientes no saben comunicarse adecuadamente con sus familias o con las personas que pueden generar apoyo, van a tener una calidad de vida mucho más minada y deteriorada. Entonces, se incluye dentro de los procesos de atención que enseñarles a que ellos puedan atreverse a hablar al respecto del dolor, de las cosas que necesitan, de las cosas que ya no pueden hacer y de las cosas que sí pueden hacer. Y eso tiene que tener una intervención dirigida a la comunicación, principalmente con la familia. Por supuesto que también van a tener papel las técnicas de relajación, las técnicas de imaginación guiada y en algunos casos las técnicas de biofeedback o de biorretroalimentación para generar estos procesos de relajación fisiológica que ayuden en el manejo de la activación fisiológica del dolor. Ahora, de todas estas intervenciones que tienen que ver con la rama cognitivo-conductual, pues lo que hemos encontrado en los estudios que hacen investigación con metaanálisis es que se reduce ligeramente el dolor, sí se mejora el estado de ánimo negativo, aunque la evidencia puede ser inconsistente, y parece ser que la terapia cognitiva conductual, sobre todo de segunda generación, va a tener mucho impacto a nivel de la funcionalidad física. Es decir, todas estas estrategias que les estoy platicando tienen impacto en el sujeto, sobre todo para que esta persona se mantenga activo físicamente a pesar del dolor. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el dolor solo disminuye ligeramente. Es decir, no son intervenciones dirigidas a que la percepción dolorosa disminuya mucho. Eso es algo que no hemos logrado desde la terapia cognitivo-conductual. Ahora bien, si esto lo asociamos con una terapia farmacológica, posiblemente ahí lo que vayamos a encontrar es que disminuye el dolor y se aumente la funcionalidad física. Sin embargo, el estado de ánimo parece estar inconsistente. No sabemos aún, o más bien sí sabemos, pero los resultados son como opuestos. Algunas investigaciones dicen que sí, que mejoraron mucho y otras investigaciones dicen que no mejoraron nada. Ahora, al respecto de la terapia de aceptación y compromiso, en donde se trabajan factores de tercera generación de terapias conductuales, como lo es el mindfulness, la aceptación, la difusión cognitiva, es decir, una serie de procesos que tienen que ver con esta terapia específicamente, encontramos un poquito de mejores resultados. Por principio, el efecto de estas terapias parece ser más importante, es decir, más grande. Se aumenta la funcionalidad y la calidad de vida, que estas mediciones no las teníamos en la terapia cognitivo-conductual de segunda generación. Va a mejorar la percepción sobre el control del dolor, es decir, las personas se sienten
más confiadas de que ellos pueden hacer algo al respecto de regular su propio dolor y de involucrarse en actividades que les sean satisfactorias. Y finalmente, en este tipo de intervenciones sí tenemos una disminución sobre la intensidad del dolor y también sobre el distrés psicológico. La realidad es que las investigaciones recientes apuntan mucho a que pudiéramos utilizar este tipo de técnicas que tienen que ver con la aceptación, con la atención plena, con el compromiso de las personas hacia involucrarse en las conductas de autocuidado, y entonces por ahí tenemos una línea un poquito más fuerte para poder hacer intervención desde el área psicológica, siempre recordando que esto no puede ir solo, que tiene que ir en acompañamiento de que el sujeto tenga un tratamiento médico y de tratar de moverlo también a que se involucre a realizar ejercicio físico, porque es una de las cosas que constituyen los ejes principales de la intervención. Ok, como a nivel de conclusiones al respecto de todo esto, me gustaría compartirles lo siguiente. La enfermedad del dolor ya es una crónico-degenerativa que se suma a toda la multimorbilidad que tenemos en un crecimiento potencial en el país. Eso quiere decir que no nada más debemos estar preocupadas por las enfermedades que son causas de muerte, como la diabetes, como las isquémicas de corazón, como el hígado, como los tumores. Esta enfermedad va creciendo por sí misma y va acompañando a todas las demás. Entonces, es altamente relevante que empecemos a pensar cómo vamos a hacer para poder hacer intervenciones de esto. Ahora, el dolor va a impactar de manera muy importante y muy negativa la calidad de vida de las personas. Entonces, entre más jóvenes empiecen a padecer dolor crónico, más tiempo van a vivir con esta calidad de vida minada y probablemente van a desarrollar una discapacidad a más temprana edad. Es un fenómeno que tiene una implicación psicológica muy amplia. Eso no quiere decir que la implicación médica no sea amplia, es muy extensa, pero desde la parte psicológica hay un montón de cosas que hacer, que investigar y que desarrollar para poder hacer la intervención de manera más efectiva y que pueda ayudar a mayor cantidad o número de personas. Y finalmente, dejar como muy claro y muy puntual que los tratamientos multimodales, es decir, desde diferentes áreas de especialidad, se van a ir haciendo cada vez más necesarios. No nada más en el tratamiento del dolor, sino en el abordaje de salud, considero yo, se están haciendo cada vez más relevantes. Entonces, necesitamos aprender a trabajar en coordinación con los médicos, en coordinación con las enfermeras, con los fisioterapeutas, para que podamos tener un equipo que sostenga y le brinde a la persona con dolor el alivio y el consuelo que requiere. Muchas veces no vamos a conseguir que se cure y la verdad es que es ahí en donde entramos mucho en jaque siempre con la enfermedad, porque es lo esperado, ¿no? Lo esperado es que un paciente se cure. Pero por eso, muy pegadito de la línea de los pacientes terminales o incurables, viene siempre el tratamiento del dolor. Comparten esa característica. En muchos de los padecimientos de dolor no vamos a encontrar cura, sobre todo el dolor crónico, una vez que se instaura y a través del tiempo, conforme se va cronificando, llegan puntos en los cuales ya no hay vuelta atrás. Entonces, tenemos que encontrar otras alternativas que no necesariamente son la cura de, sino aprender a que el sujeto pueda vivir con estas características de dolor muy complejas, pero que además no perciba que ahí se terminó su vida y que ya no puede hacer nada más, sino que aún con la existencia de un dolor que puede ser continuo o puede ser intermitente, él tenga la capacidad de vivir una vida como él lo quiera, que sea significativa, que le represente algo de satisfacción. Y entonces creo que hacia allá más bien estaría dirigida la meta, hacia la calidad de vida y de sus relaciones interpersonales, no necesariamente al respecto de la curación. Ok. Bueno, voy a dirigirme ahora a las preguntas, a ver si de esto puedo algo.
Bueno, no sé si gusten, tengan alguna duda. No veo preguntas aquí, pero si tienen alguna duda, me dirijo a leerlas. Hola Nati. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Ay, hola, Angie! Qué gusto. Gracias. Fíjate que, bueno, prefiero hacer la pregunta abierta aquí en lugar de escribirla, Ujú. porque de hecho incluso me cuesta un poco de trabajo acotarla. Ok, Pero, sí, no te preocupes. digamos, la parte, cuando hay un trabajo multidisciplinario en cuidados paliativos, hay áreas, por ejemplo, como la de enfermería, en donde entrenan a los cuidadores, a la familia, a llevar control de síntomas, a poder mm, hacer limpieza, acomodar, o sea, es como entrenan en estos cuidados de enfermería a los familiares, ¿no? Porque Ujú. realmente no pueden depender 100% de el personal médico. Entonces, Sí. siguiendo esa analogía, hacia eso va mi pregunta, en el área psicológica, dado que es bien difícil, justamente no hay suficiente personal médico que atienda a las personas que están con dolor crónico o en cuidados paliativos, ¿qué se podría desde tu punto de vista como entrenar, si lo podríamos llamar de esa manera, a los familiares y al mismo paciente a, digamos, autoayudarse, Ujú. considerando que a lo mejor no tienen acceso a este grupo multidisciplinario médico, en donde está el psicólogo, por ejemplo? Entonces, tomando esa analogía de la parte de enfermería, ¿qué se podría como aterrizar y bajar y apoyar a esa familia o a ese enfermo? No sé si me explico. Sí te entiendo. Creo que tendremos más bien que pensar como en los recursos que podemos disponer para hacer llegar esto a más gente, ¿no? O sea, porque es un poco complejo dotar de habilidades en términos de cuidado de la salud mental y luego decirle a esa persona que vaya y lo lleve a otro paciente. Sin embargo, a mí me parece que, por ejemplo, un poco a raíz de todo lo que hemos experimentado con la pandemia, muchos de nosotros como que nos aventamos ahora a hacer este tipo de cosas, ¿no? Como de educar en cierto tema, grabarlo y abrirlo a que las personas lo puedan obtener desde su casa, en donde estén y de manera gratuita, ¿no? Entonces, creo que a lo mejor por ahí iría el asunto. Se me ocurre que una cosa sí se podría hacer, como empezar a generar material que sea conciso, que sea breve, que sea práctico y en donde enseñemos a la población que tiene menos acceso o pocos recursos para poder integrarse a la atención especializada, pues para que ellos mismos vayan siendo generadores de su propia salud mental, ¿no? Creo que esa es una cosa bien importante. Otra cosa que tengo en mente que me parece una idea también muy buena es derivada del trabajo de una queridísima amiga mía. Ella siempre menciona que será importante que nosotros también vayamos dotando al personal médico de este tipo de habilidades para que ellos lo puedan llevar, ¿no? Es decir, también tratar de identificar qué cosas pueden hacer los médicos que nosotros podamos enseñarle de manera muy breve, muy concisa, porque finalmente ellos son los que más tienen contacto con los pacientes, ¿no? La realidad es que en un hospital por 1000 médicos hay un psicólogo. Entonces, si nosotros esperamos a que los psicólogos lleguemos a ser tan prevalentes, pues híjole, a lo mejor no vamos a tardar muchísimos años, ¿no? Entonces, tal vez podamos empezar a entrenar a los médicos, a las enfermeras en ciertas habilidades chiquitas, como las técnicas de relajación, como ayudar a la contención emocional, cosas que no requieren un entrenamiento tan profundo,
y que podían, sin embargo, significar de gran alivio para más población. Sí, justo eso era mi segunda pregunta, de que desde el punto de vista de TCC y ACT, como qué tipo de técnicas pudieran aterrizarse para personal que no tiene una preparación, ¿no? Psicológica, bueno, de salud mental. Claro. Entonces, es como muy reducido, ¿verdad? Según lo que me estás planteando. Sí. Lo que se puede bajar. Sí, es reducido porque requiere mucho entrenamiento, pues, ¿no? O sea, porque si tú ves, pues, el nivel de especialidad que requiere un psicólogo para además ser especialista en dolor, pues es de años, es como un médico especialista, ¿no? Digo, no tantísimos años, pero más o menos. Y entonces, lleva todo eso a habilidades concretas. Creo que sí es factible, pero no tenemos la prevalencia en las instituciones de salud para poder ejecutarlo. Sí, pues muchas gracias y yo estoy puestísima si en algún momento das un curso de ACT, ¿no? De la técnica en particular. Muchas gracias y mucho gusto verte. Gracias, Angie, también me dio mucho gusto verte. Bueno, ya empecé a ver aquí sí algunas preguntas, les voy a empezar a dar seguimiento. Me pregunta Ángel Vargas, ¿qué recomendación haría a los médicos generales para el diagnóstico y tratamiento del dolor? Yo creo que los médicos tienen un montón de áreas de oportunidad de capacitarse desde su misma área, ¿no? Que son los médicos especialistas algólogos, que son ellos los que hacen pues todo este abordaje del tratamiento del dolor. Creo que lo que sería importante sería empezar a involucrarse en esa capacitación, pero si no también ya hay mucho material que se puede obtener, digamos, en libros, en artículos, en cursos de capacitación, creo yo, y lo importante sería empezar a conocer cómo, pues los tipos de dolor, cuáles son los mejores medicamentos para el dolor, cómo utilizar las escalas analgésicas de dolor. Creo que todo eso sería lo más importante, pero sobre todo esta parte de la conceptualización del mismo dolor, es decir, que los mismos médicos, yo sé que la mayoría de ellos lo comprende, no todos, obviamente, pero la mayoría de ellos lo comprende porque me ha tocado trabajar también muy de cerca con personal médico, que puedan comprender que lo que ellos pueden hacer al respecto del dolor es bien importante, pero no lo es todo. Entonces, que también se apoyen de otras disciplinas para que en conjunto podamos hacer este trabajo. Sobre todo porque creo yo que no tomamos en cuenta o tenemos que voltear a ver también que también los médicos de pronto cuando hacen la prescripción y el paciente no mejora y no mejora y no mejora, entonces más fármacos, también puede ser desgastante para el propio profesional de salud, se frustra, se incomoda, se siente mal. Entonces, muchas veces no tiene que ver con que el médico no esté adecuadamente entrenado, tiene que ver con que el modelo es mucho más amplio y hay muchas implicaciones ahí. Y entonces, yo creería que es importante tener una buena conceptualización del fenómeno de dolor y después ya también voltear a capacitarse en lo que se tengan que capacitar para hacer un mejor abordaje del dolor. Espero haber sido clara y si no, me dicen, por favor. Gracias. No, de qué, al contrario. Conozco a tu papá. ¿Ah, sí? El doctor Galán. Sí, pues sí, muchas gracias por verlo por acá. Sí, me dio gusto. Gracias. Gracias, Invité a mis igual. alumnos y veo que Súper. varios de ellos ya se conectaron. Ok, muchas gracias. Estamos pendientes de otra De otra oportunidad de conferencia, sí, escucharte. cómo no, muy amable. Gracias. En países donde la prescripción de opioides es mayor, ¿el porcentaje de pacientes que llevan a cabo un tratamiento multidisciplinario también es mayor? No, no. Lamentablemente, el porcentaje del tratamiento multidisciplinario es algo que yo no he podido encontrar en cifras precisas.
lo que yo podría atreverme a decir como una hipótesis nada más, porque no tengo el dato, es que obviamente en los sistemas de salud que están mejor conformados, pues siempre va a haber mayor integración multidisciplinaria, pero no creo que eso sea dependiente del porcentaje de administración de opioides permitido. Entonces, creo que ahí, esa es una pregunta muy interesante, pero la realidad es que no tengo la información para poder contestártela. Lo siento mucho. Ok. Erickson, ¿desde cuándo es considerada una enfermedad? Ya que había sido visto solo como síntoma y siempre era o es un tema de conflicto. Sí, en 2011 la IASP y toda la red de personas que trabajan al respecto de investigación en dolor hicieron un consenso y por ahí debo de tener el artículo. Si gustas escribirme un correo, con mucho gusto te mando la referencia de cómo todo este frente, le llaman un frente para promover el estudio y el tratamiento del dolor, se consensaron y entonces ya hay cartas y postulados desde la OMS inclusive, en donde ellos mismos especifican que ya no nada más se va a dejar de considerar un síntoma, sino una enfermedad. Entonces creo que a lo mejor el conflicto está en querer verlo o de un lado o del otro. Y en realidad esto es los dos. O sea, siempre va a seguir prevaleciendo como un síntoma de alarma del cuerpo, pero en su proceso cronificado ya representa una enfermedad. Ok. Laura Bernal, como paciente del dolor crónico, me parece de suma importancia un enfoque integral y no limitado por parte del personal médico. Sí, coincido ampliamente y ojalá deseo de verdad que usted lo pueda tener. Alternativas como terapia en cuanto al ejercicio en personas que son incapaces físicamente de realizarlo. Yo creo que la fisioterapia. Las personas que no pueden moverse, que están altamente limitadas en su movilidad, deben de tener una atención desde obviamente multidisciplinaria, pero va a ser importante la movilidad y entonces eso lo saben hacer muy bien los fisioterapeutas. Conocer más sobre la relación del dolor crónico y el enojo. ¿Hay investigaciones? Sí hay. Si hay investigaciones, si me escriben, por favor, por correo para que yo les busque las referencias y les pueda mandar el dato de lo que me están pidiendo. Si hay relaciones entre el enojo y el dolor crónico. Parece ser que también tiene mucho que ver con la activación fisiológica misma del enojo y cómo eso puede llegar a tener impacto en la experiencia misma del dolor. Pau, si quieres hablar, adelante. Hola Nat, un gusto volverte a ver. Gracias, igualmente. Una pregunta, ¿qué tan recomendable es que durante el proceso de una persona con dolor crónico, personal que cuente con el estudio psicológico, aunque sea familiar, pueda apoyarlo en el tratamiento o en que la cuestión psicológica se trabaje? A ver si te entendí bien, que el psicólogo mismo siendo familiar atienda al paciente. Sí, exactamente. Que, por ejemplo, hablo personal, que en mi caso llegara a ver una persona que tuviera dolor crónico y la están atendiendo cuestiones médicas, terapia de rehabilitación, pero la cuestión psicológica no hay, digamos que no se abre tan fácilmente. ¿Qué tan recomendable es que como terapeuta o como psicólogo, a pesar de que sea familiar, vecino, amistad, puedas tú apoyarlo un poco? Pues yo creo que justamente esa sería la circunstancia, que vas a poder apoyar poco, porque lo más probable es que tú puedas entrenar al paciente en una técnica de relajación, que puedas dotarlo de habilidades para que pueda tener mayor control al respecto de esta parte fisiológica, pero pues como toda relación
terapeuta-paciente, va a ser muy difícil que puedas obtener un trabajo eficiente al respecto de todas las demás áreas, ¿no? Del componente emocional, del componente de comunicación, del componente de la reestructuración. Es decir, no porque no seas un buen terapeuta, sino porque finalmente hay muchas circunstancias ahí mediando la relación que no van a permitir que el trabajo sea eficiente. Entonces, creo que sí puede haber cierto apoyo en esto que te platico, como medidas de cuidado, como estrategias de relajación, un montón de cositas que a lo mejor en las habilidades concretas chiquitas vas a poder realizar, pero el trabajo completo no se puede hacer porque pues no hay la suficiente apertura ni la objetividad para poder llevar a cabo ese trabajo. Ok. Bueno, creo que son todas las dudas, Erika. Si quieres, cerramos. Les voy a compartir el correo, espérame. Sí, gracias. ¿Dónde está aquí? Aquí está. Esos dos son los correos, uno personal mío y otro de la fundación, en donde van a poder mandarme, si gustan, lo que me pidieron de las referencias. Les pediría así muy amablemente que me manden un correo para que yo les pueda responder con la información. Y si alguien tiene alguna otra duda, pues con mucho gusto. Sí, yo tengo una duda. Sí. Yo soy Giovanni de la Cruz. Yo actualmente soy licenciado en psicología. Actualmente estoy participando en un servicio de contención psicológica a distancia. Ok. Entonces, una de las dudas que yo tengo es que si podemos brindar información para atención de dolor a través de servicio telefónico, por ejemplo, y cuál sería la mejor manera de hacerlo. Ok. Pues mira, yo creo que en este tipo de situaciones siempre hay cosas que se pueden hacer. Es decir, un poco como lo que preguntaba hace rato Paola. ¿Qué puedo, qué no puedo hacer? También depende mucho de los medios y los recursos que yo tenga. Creo que sí se puede hacer. Creo que las personas tenemos la capacidad de comunicar algunas cosas a través de estos medios digitales. Honestamente, desde mi experiencia, creo que la facilidad de comprensión no es la misma, pero va a depender mucho de tu habilidad de convertir información compleja, como lo puede ser explicar un modelo de dolor, a un ejemplo que sea comprensible para el paciente. Y ahí por eso mucho se utiliza, por ejemplo, las metáforas y las analogías con los pacientes para que puedan llevar los procesos complejos a algo mucho más digerible y más simple. Creo que todo va a depender también de la capacidad de imaginación y creación de recursos que tengamos, ¿no? Es decir, yo te podría compartir, por ejemplo, que en la fundación en la que trabajo actualmente, que es una fundación de atención a pacientes con fibromialgia, pues mucho de lo que hemos hecho es generar material digital que se les envía para que ellos lo puedan estar viendo cuando estamos en la consulta y entonces lo van revisando, ya lo tienen ahí. Es un material visual de apoyo que por supuesto que va a ser muy distinto a que nada más se lo platique, ¿no? Entonces, creo que sí se puede dar educación al paciente, sí se puede hacer técnicas de reestructuración, técnicas de relajación. Solo va a depender de qué tanto tú puedas generar de material y apoyo para que eso sea más comprensible para la persona que tienes del otro lado, dado que no puedes tener una interacción tan directa con ellos. Espero haber contestado tu pregunta. Claro, muchas gracias. No, que al contrario. Bueno, voy a contestar estas últimas dos. Una herramienta técnica para motivar u orientar a los adultos mayores hacia su propio abordamiento e integración de los 3 componentes para mejorar su dolor. Sí, tomando en cuenta que el carácter puede ser más difícil o resistente.
Híjole, yo creo que sí es una muy buena pregunta. A lo mejor pudiéramos utilizar algunas técnicas de inicio como lo son las entrevistas motivacionales que van dirigiendo a la persona para que ellos mismos identifiquen cómo este factor problemático pues les representa, de qué manera a ellos les representa un problema la circunstancia que están experimentando y que vayan encontrando algunas áreas a partir de las cuales puedan ellos también motivarse. Creo que es el tema, todo el tema que tiene que ver con la psicogerontología, es un área de muchísimo interés porque sí tienden a ser pacientes un poquito más resistentes a muchas cosas y como más difíciles en la modificación y la reestructuración cognitiva, pero creo que a lo mejor esto que te platico de las entrevistas motivacionales o inclusive muchas veces también depende del ambiente y el abordaje desde la misma familia. Yo algo que he podido observar con los pacientes de tercera edad es que son como que el entrarle a la familia y que ellos mismos vayan siendo promotores y vayan empujando un poquito al adulto mayor, tiene más empuje que querer hacer el movimiento desde la parte individual directa con él, ¿no? Pero la verdad es que tampoco soy experta en adultos mayores, entonces a mí se me ocurren esas estrategias. Creo que siempre en el abordaje psicológico tendremos que pensar no nada más en el problema y en lo que nosotros somos especialistas, sino cuál es la mejor forma de llegarle a ese problema. Y si yo tengo un paciente con dolor, pero ese paciente no se quiere atender, pues tal vez, aunque mi protocolo de dolor sea explicarle el proceso y decirle que es importante y todo, tal vez para ese paciente no es la línea de atención. A lo mejor tengo que empezar por otra cosa que no es directo dolor, que es empezar a observar los factores motivacionales que lo podrían empujar un poquito para que se involucre en su propio autocuidado. Entonces creo que eso en ese punto va a ser mucho más importante desde dónde empezar a abordar el problema para después llegar al punto de dolor y ya empezar a generar ese involucramiento. También espero haber contestado y si no, me escriben, por favor. María Fernanda, ¿cuáles serían los puntos en general que se manejan durante la terapia psicológica para tratar el dolor crónico? Estos que puse en una de las diapositivas que tienen que ver con la evaluación. Es muy importante la evaluación psicológica porque hay que medir la intensidad del dolor, la frecuencia del dolor, los detonantes principales de las crisis dolorosas, los factores de salud mental asociados como es la ansiedad, la depresión, calidad de vida, etc. Es decir, yo creo que tanto en dolor como en cualquier otra intervención psicológica y en salud, es básico tener una evaluación de partida, ¿no? De entrada, una línea base, desde donde podamos identificar cómo vamos a generar la línea de tratamiento. Y una vez que ya hayamos hecho esto, entonces ahora sí empezar a ir generando cada una de las técnicas y estrategias. Usualmente lo primero que se hace es educar al paciente en el modelo de dolor para que ellos entiendan por qué es importante un tratamiento psicológico. La mayoría de los pacientes lo primero que te dicen cuando llegan a la terapia es me mandó el doctor y yo no estoy loco y no sé por qué estoy aquí. Entonces, sí va a ser determinante en todas las áreas de intervención que le expliquemos al paciente por qué es que está en terapia psicológica y que no tiene que ver ni con que se esté inventando el dolor, ni con que está deprimido, ni con que quiere llamar la atención, porque esas son tres de las cosas que más se escuchan en casa. Un paciente de dolor crónico no se le ve el dolor crónico. Entonces, tienden a ser pacientes muy juzgados y cuando llegan y el médico lo primero que les dice es, ¿te vas al psicólogo? Pues no, ahí truenan horrible. Y la labor de convencimiento del psicólogo es bien importante en términos de explicarle a él por qué es importante que atienda la terapia psicológica
Y para eso va a ser determinante que nosotros podamos explicar este modelo desde el cual su dolor va a tener implicaciones emocionales, va a tener implicaciones cognitivas, y entonces por esa razón es que hay que atenderlo. Que puede estar deprimido y tener dolor, pero que no quiere decir que porque estuvo deprimido ahora tiene dolor. Entonces, ahí hay que trabajar mucho esa parte. Ya me fui, pero me voy a regresar, de la evaluación, de la educación, del explicarle por qué es importante, y luego ya de ahí, pues empezar por aquello que sea más necesario. Es decir, desde los modelos de planeación de intervenciones tendríamos que pensar qué está siendo más problemático para él, o cuál de las áreas o estrategias que podemos ofrecerle es más urgente o más necesaria en términos de hacia dónde va a pegar esa dinámica, ¿no? Entonces, si es un paciente con mayor prevalencia de ansiedad, pues tal vez habrá que empezar por la regulación de ansiedad, que podría ser las técnicas de relajación, el trabajo con reestructuración cognitiva. Si es un paciente con más componente depresivo, pues entonces tal vez tendremos que empezar por reestructuración cognitiva y luego ya pasar a otras estrategias. Si el paciente tiene más problema porque no puede comunicarse con la familia, pues entonces tal vez tenga yo que empezar por las técnicas de comunicación asertiva, etcétera, etcétera. Creo que eso ya tiene más que ver con el diseño de tratamiento dependiendo del paciente. Pero en lo general, pues esa sería como la base. Creo que ya. Muchas gracias. Listo, Eri. Pues muchas gracias, maestra. Ay, gracias por esta plática. Gracias a la gente que nos acompañó el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Tenemos otra conferencia. No tengo todavía bien el tema, pero se los hago saber. Pues buenas noches a todos y bienvenidos a la Fundación. Hasta luego. Muchas gracias. Sí puedo compartirles la presentación, te la mando, Erika, para que... Ok, entonces me la piden y se las mando por correo si gustan. Escriban a la fundación para que Erika me haga favor de reenviarla, y pues les agradezco a todos su atención. Espero que tengan una excelente noche.